proclamemos su grandeza hoy. Adoremos todos juntos, exaltemos al Señor. Levantemos nuestras voces y alabemos siempre, siempre al Señor. Y cantad a nuestro Dios sobre el trono, que hoy está. Alabadle, da gloria siempre a Él. Y cantad a nuestro Dios sobre el trono, que hoy está. Alabadle, da gloria siempre a Él. Y cantad a nuestro Dios sobre el trono, que hoy está. Alabadle, da gloria siempre a Él. Y cantad a nuestro Dios sobre el trono, que hoy está. Alabadle, da gloria siempre a Señor, queremos darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, queremos darte las gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas cada día, porque te podemos sentir tan cerca en cada momento, en cada necesidad que tenemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, te damos por ser nuestro Dios y Salvador. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nosotros para darnos vida, no solamente vida eterna, sino vida también abundante aquí en esta tierra. Gracias porque eres un Dios misericordioso, que te preocupas por nuestra situación, que nos ayudas cada día. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, porque cumples tus promesas cada día en nosotros. Gracias por tu amor inagotable, porque nos amas a pesar de que a veces te fallamos. Gracias, Señor, gracias, porque eres tan bueno con tus hijos. Gracias, Señor, por ser tan cercano. Gracias por sanarnos, porque eres un Dios que sana y restaura. Muchas gracias te damos, Señor, por eso. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas cada día. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Gracias porque te preocupas por cada necesidad. Gracias porque nos has adoptado como hijos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida cada día. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Amén. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste,
pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Aunque sean palabras en forma poética las que acabamos de cantar, no nos quepa duda, y espero que ninguno de los presentes la tenga, de que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Esto es una verdad completamente absoluta. Por más que los seres humanos nos empeñemos en relativizar las cosas que vivimos, hay verdades que son como son, con total independencia de que cómo cada uno las pueda percibir o sentir. Y esta que hemos cantado es una de ellas. Dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Por eso no hay lugar más alto para un ser humano en esta tierra que estar a los pies de Dios. ¿Por qué hablo de la verdad que esto es y de lo acostumbrados que estamos a relativizar las verdades hoy en día? Porque lo que antes era entendido como un cierto defecto en la sociedad, como es el relativismo ético, moral, espiritual, etc., en nuestro siglo XXI, ya a finales del siglo XX, se empezó a acomodar y cada vez más la idea de que las verdades son en realidad subjetivas, que lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno percibe, eso es la verdad. Y si tú no quieres entender eso es porque eres un intolerante. Eso es lo que se nos dice ahora. Hemos hecho de la verdad subjetiva la multiverdad, la verdad de cada uno. Es curioso como algo que decía ya el poeta en el siglo XX lo convierte a ojos de hoy, del día de hoy, más que en poeta, en profeta. Cuando dijo aquello de que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Haciendo poesía se convirtió en profeta de lo que realmente nuestro siglo XXI viene remarcando y viene con fuerza trayendo y aceptando como una realidad. Pero la realidad es que las cosas son lo que son. Da igual cómo las percibamos o las sintamos de manera subjetiva. Y hay aspectos de la vida en los que una deficiente percepción puede tener un coste muy alto. Sobre todo si tiene que ver con Dios y o con nosotros mismos. Es curioso que nadie tiene ningún problema en reconocer que la anorexia es una enfermedad. Y sin embargo, hemos hecho del relativismo una conquista. Cuando en realidad, a la luz de lo que Dios es y somos nosotros, más que una conquista, es la consecuencia de la enfermedad del pecado que hay en el ser humano. Y es verdad que hay situaciones en que podemos relativizar. Hoy, para algunos, hoy es un día magnífico. Sol, calor. Pero para otros puede ser un día patético porque la tierra se seca, porque hace un calor insoportable. Y si hablamos de eso, hermanos, pues cada uno lo sienta como lo sienta. Pero cuando hablamos de Dios, insisto, y de nosotros mismos, cuidado con relativizar, porque eso es lo que el pecado hace. Así que lo más sabio, lo más prudente e inteligente será ir a la palabra de Dios, a la verdad objetiva, para conocer de ella quién es Dios, para conocer de ella cómo somos vistos por Dios, cómo somos y quiénes somos en realidad. Haremos un paso inteligente en nuestra vida si hacemos eso. Si en vez de creernos cualquier cosa que sintamos o percibamos, creemos la verdad de Dios. Y eso es lo que intento compartiros al asomarnos a este texto que Darío ha leído en Lucas 7, donde podemos ver a dos personajes que se perciben a Dios, a sí mismos y a los demás de una manera diferente a como en realidad son.
para que nos demos cuenta que la consecuencia, además de esa percepción subjetiva o de esa verdad subjetiva, puede traernos consecuencias realmente letales. Así es que os invito a que, mirando en este texto que se nos ha leído en Lucas 7, podamos ver a estos personajes: Simón el fariseo, la mujer que se arroja a los pies de Jesús, y podamos ver cómo ven a Jesús, cómo se ven a sí mismos y cómo ven al otro, y darnos cuenta que una verdad distorsionada, subjetiva, puede tener consecuencias o muy buenas si son de acuerdo a la verdad de Dios, o muy tristes y peligrosas si se alejan de esa verdad. En primer lugar, nos detendremos en el fariseo, en Simón. Cómo se ve a sí mismo, cómo ve a Jesús, cómo ve a la mujer que se pone a los pies de Jesús. A la luz de este relato podemos ver que Simón no tenía a Jesús en muy alta estima. No parecía concederle mucha categoría o credibilidad. Era una invitación que respondía seguramente más a la curiosidad del hombre del momento, en aquel contexto, momento histórico, que realmente algún aprecio que él pudiera tener por Jesús. Eso sí, para que no le confundieran con alguno de sus discípulos, el famoso ¿qué dirán? Imagínate invitar a Jesús cuando está siendo criticado por los de tu cuerda, ¿no? Y entonces le invitas, y para que nadie sospeche que es que le admiras siquiera un poquito, ni siquiera pone sobre Jesús como invitado, pone a funcionar lo que es costumbre en la hospitalidad judía de su tiempo. Cuando entré en tu casa, dice Jesús, no me diste agua para los pies. Tú no me besaste. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Estos son actos propios de la cultura y hospitalidad judía. Pero ¿cuál sería, digamos, el miedo al qué dirán de Simón? Y de alguna manera el querer ostentar, pues, que su visión de Jesús tampoco era muy espléndida, que ni siquiera lo trató como se trata a un invitado cuando se le da un mínimo de dignidad en la cultura y en el tiempo en que esta historia ocurrió. Y por si ya tenía en poca estima a Jesús, el fariseo no tardó mucho en observar que desde su creencia o percepción subjetiva, su invitado se había dejado tocar por una famosa pecadora. Madre mía, ¿qué había hecho Jesús? Si ya tenía poca estima, al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Esa es la visión que Simón tiene de Jesús y la visión que tiene de la mujer que está a los pies de ella. ¿Es la verdad? ¿Es toda la verdad? No, es sencillamente la subjetiva verdad de Simón el fariseo. Ante esta situación, Jesús, que no da puntada sin hilo, la verdad es que es impresionante cómo aprovecha cada circunstancia para llevar una enseñanza, le muestra la verdad de quién es él, de esa mujer, y la verdad del propio fariseo, que tiene evidentemente un bajo concepto de Jesús, un peor concepto de la mujer, pero que se tiene a sí mismo, sin duda alguna, como alguien realmente decente, alguien digno de admiración en su cultura y en su momento. Y ahí entonces vemos a la mujer que aparece en la historia, cómo era vista, cómo se veía a sí misma y cómo veía a Jesús. Dice el texto que se nos ha leído que vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume.
De entrada ya vemos una de las diferencias que hacemos los seres humanos y de manera especial y muy peligrosa los religiosos. Pues no era solo una mujer pecadora, sino dice el texto que era una mujer que tenía fama de pecadora. De esta manera, en aquel tiempo y aún seguramente en nuestro tiempo, el resto de pecadores como el fariseo se sentían complacidos consigo mismo porque ellos al menos no tenían fama de pecadores. Pero es que esta tiene fama de pecadora, no sabe quién la está tocando Jesús. Si fuera profeta se hubiera dado cuenta y no permitiría semejante impureza sobre él. Pero este elemento en cuestión, ese acuñar o señalar o etiquetar la fama de otros como pecadores, es un elemento distorsionador de la verdad, de que con fama o sin ella, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Pero qué bien nos viene etiquetar a algunos para de alguna manera sentirnos bien con nosotros mismos. Esa tiene fama de pecadora, yo no. Pues no olvidemos que todos somos pecadores y no rendiremos cuentas de los pecados de otros ante Dios, sino cada uno de los suyos propios. Y no lo haremos en comparación de unos con otros. Cuando tengamos que rendir cuentas a Dios, hermanos, no llegará Dios y dice, mira, tú eras mejor que este, nada. Tú eras mejor que aquel, pues nada. No. ¿Sabéis con qué va a compararnos Dios para poner sobre la luz y sobre el tapete nuestro pecado? ¿Sabéis cuál va a ser la vara de medir? La santidad de Dios. Cristo. Porque al compararnos con los demás, como aquel fariseo, pues tampoco somos tan malos. Siempre hay uno peor que nosotros, ¿verdad? Pero ya al compararnos con la pureza y la santidad de Dios, ahí la verdad que se nos muestra es muy diferente. Pues delante del Dios 3 veces santo, todos tenemos fama de pecadores. Todos. Sin duda, la mujer se veía a sí misma como la pecadora que todos sabían que era. Y su adecuada visión o percepción de sí misma y de Jesús fue lo que la llevó a sus pies para ungirle y llorar por su pecado. ¿Y sabéis qué es lo que trajo a esta mujer a los pies de Jesús? Además de reconocer su pecado y su condición delante de Dios. ¿Sabéis? Porque en la historia parece que se enteró que Jesús estaba en la casa del fariseo y de que se fue para allá. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? En el texto no está, pero sí en el contexto. Porque Jesús tenía fama de ser amigo de pecadores y de publicanos. En el versículo 34, en el mismo capítulo 7 de Lucas, dice, vino el Hijo del Hombre, está Jesús hablando con los fariseos que le están recriminando porque se juntaba con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, y comía con ellos y tal. Y Jesús dice, hombre, de Juan que no se juntaba con nadie, que andaba en el desierto, hablabais mal. Y el Hijo del Hombre que viene y se junta con los pecadores, también habláis mal de él, de que es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esta era la fama de Jesús. Pero esta era la fama que Jesús quería tener. Porque como dice él mismo en Marcos 2:17, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta mujer conocía la fama de Jesús, la fama que Jesús quería tener. Tenía una percepción adecuada de quién era ella, pecadora sin duda, y de quién era Jesús. Y esa verdad objetiva
alejada de las triquiñuelas que usamos nosotros para sentirnos bien con nosotros mismos cuando se trata de pecado, esa verdad objetiva fue la que lo llevó a los pies de Jesús y la que la llevó a recibir lo que acabó recibiendo, algo que nadie más en aquella habitación recibió en aquel día. En la historia que Jesús le cuenta al fariseo a propósito de ese pensamiento que Jesús observa que él tiene sobre que no sabes qué tipo de mujer te está tocando, Jesús le dice, 2 hombres le debían dinero a cierta prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Qué está revelando Jesús aquí a Simón y a todos los que estaban en aquella habitación? ¿Qué verdad objetiva que conviene que todos sepamos, Simón también en aquel momento está revelando? Pues los 2 deudores simbolizan lo que todos somos delante de Dios. Aquella mujer y el fariseo tenían en común de que delante de Dios eran deudores ambos. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Dios no niega que unos tienen mayor deuda que otros. A Dios no le pasa desapercibido que es verdad quien peca y peca y peca y quien peca y no peca más. A Dios no le pasa desapercibido. Todos tenemos fama de pecadores, pero es verdad que Dios tiene la cuenta exactamente de cuán pecadores somos todos y cada uno. Lo que tienen en común también el fariseo y la mujer pecadora, y tú y yo, hermanos, es que no tenían cómo pagar la deuda. Esa es la verdad. Ninguno, ni el fariseo, ni la prostituta seguramente, digo seguramente porque no lo pone el texto, pero mujer pecadora en aquel contexto normalmente se refería a ese tipo de prácticas. Ninguno de los 2 podía pagar la deuda. Posiblemente la prostituta debía 500 y el fariseo 20 o 50. Pero el caso, lo que le está enseñando Jesús a este hombre y a nosotros hoy, es que tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. No hay manera de que podamos pagarla. Ante esa verdad, hay peligrosas verdades subjetivas que pueden llegar a hacernos perder lo que Dios en su amor nos quiere dar. El fariseo, confrontado con su actitud ante Jesús y su autoridad para perdonar pecados y salvar, no dio muestras de amar a nada más que su verdad sobre Jesús y sobre sí mismo. Ni siquiera reconoce tener una deuda ante Dios que no pueda pagar. Ni un gesto de vergüenza o arrepentimiento. Solo creyó su propia verdad. Sin embargo, la mujer, arrepentida y humillada, no por Jesús, sino por su propio pecado, y llena de amor a Jesús, le ofreció lo mejor que tenía, agradecida por la dignidad con que Jesús trataba a mujeres como ella. Qué respuesta tan diferente ante la verdad objetiva. Puede que yo no deba tanto como esta mujer, pero lo que está confrontando la verdad de Cristo es que lo que debes, por poco que creas que es, no puedes pagárselo a Dios. No hay manera de que pagues tu deuda. Necesitas el perdón, necesitas el arrepentimiento, necesitas verte a ti mismo a la luz de la santidad de Dios y no la luz comparado con el vecino de al lado, que también te hace sentir porque es peor que tú. La respuesta de la mujer es proporcional, sin duda alguna, a la verdad de quién es ella, de quién es Cristo. Amigo de pecadores y publicanos. Le dio lo mejor que tenía. Aquel frasco de alabastro en aquel contexto es algo muy caro, muy caro. Seguramente un dinero fruto de su oficio, de muchas humillaciones recibidas en su oficio, pero que ante la verdad de quién es ella delante de Dios, le parece poco para darle a aquel que la trata con dignidad, que la trata como un ser humano necesitado, al que ama y por el cual vino Jesús a esta tierra. La mujer creyó la verdad objetiva de quién era ella y de la de quién era Jesús.
amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Y por eso ella fue la única en la sala que salió en paz, la única en aquella sala y en esta historia que salió en paz, la única que salió perdonada, la única que salió salva de aquella habitación, de aquella casa. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. A la luz de esta palabra, nos es necesario que todo el que la escucha se pregunte: ¿qué fama tenemos cada uno de nosotros? Y la Iglesia en su conjunto incluso, entre los pecadores, entre aquellos por los que Jesús dio su vida, ¿qué fama tenemos? ¿La de un fariseo que los espanta con sus aires de superioridad moral? ¿O la del Jesús que se acerca a ellos para escucharles y rescatarles? ¿Cómo te ve la gente a ti, a tu alrededor? ¿Eres el fariseo superior que mira por encima del hombro a los que tienen fama de pecadores? ¿Cuál es nuestra fama, hermanos? Aquí y ahora estamos en la presencia de Dios. ¿Nos presentamos ante Él como el fariseo? ¿Es así como vamos a estar en esta reunión, con la posición del fariseo, creyendo más en nuestras verdades que en la verdad de la palabra de Dios? ¿Te escuchas mucho a ti mismo y te gusta lo que piensas, aunque no coincida con lo que Dios dice? Temerosos como el fariseo de mostrar de palabra y de hecho nuestro aprecio o amor a Cristo ante la gente del mundo por el qué dirán. ¿Perteneces al club de cristianos anónimos? Creyendo que nuestra deuda la podemos pagar de alguna otra manera y que tampoco es para tanto, porque los hay peores que nosotros. ¿Alguna vez te has sentido tentado, tentada a pensar así? ¿Piensas de hecho así? Sin mostrar vergüenza ni arrepentimiento por tu pecado, ¿te presentas así delante de Jesús? ¿Tampoco es para tanto? ¿De qué avergonzarse? ¿De qué arrepentirse? No son pocos a los que escuchamos decir: yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¡Ole! Y el próximo lo bailamos. Muchos van por la vida así. Alguna vez lo he escuchado y eso ya me preocupa más a algún creyente. Alguna cosa se ha desconectado en ese hermano o hermana. Nos presentamos ante Cristo aquí y ahora sin creer que Jesús quiere y puede perdonarnos, salvarnos y hacer que salgamos de este lugar en paz. Estás aquí y sigues sin creer que Jesús es el que puede y quiere perdonarte, salvarte y que salgas en paz con Dios de este lugar. ¿Sigues creyendo en tu duda, en tu verdad particular? Porque eso es lo que le pasó al fariseo, que estaba tan seguro de sí mismo, que tenía al Hijo del mismísimo Dios, al Dios encarnado delante de sus narices y no lo pudo ver. Sí pudo ver claramente lo pecadora que era aquella mujer, pero no pudo ver al que tenía delante. ¿Te está pasando eso a ti? En el nombre de Jesús, deja tus verdades que te pueden llevar al infierno y cree en la verdad de quién eres para Dios, de cuánto te ama Dios, pero de que solo Él puede perdonarte y limpiarte de tu pecado, nadie más. O tal vez nos presentaremos ante Jesús como la mujer pecadora, arrepentidos y humillados por el más pequeño de nuestros pecados. Porque ese pecado no va a ser confrontado con el del vecino, insisto, sino con la santidad de Dios. Y el más pequeño de mis pecados me duele. Esa es la visión que la mujer tenía de sí misma delante de Jesús. ¿Es esa tu visión de ti mismo delante de Dios? ¿Tus pecados te duelen por pequeñitos que sean? Reconociendo a Jesús como aquella mujer, como el único que quiere y puede perdonarte, salvarte y darte la paz que el pecado nos ha robado. Así es como ves a Jesús, así crees que es Jesús, porque esta es la verdad objetiva, independientemente de aquella con la que pudieras haber llegado a este lugar.
nos presentaremos dispuestos a darle lo mejor de nosotros mismos en ofrenda agradecida, en una ofrenda de amor por la deuda que su cruz pagó. ¿Es así como nos presentaremos como aquella mujer? Porque es así como Cristo merece que nos presentemos delante de Él, con lo mejor de nosotros mismos, en ofrenda agradecida, en una ofrenda de amor por la deuda que su cruz pagó. ¿Cuánto crees que te ha perdonado Dios? ¿Poco o mucho? Porque si crees que te ha perdonado poco, ya lo dice el texto, al que poco se le perdona, poco ama. Yo creo que en estas palabras seguramente habría ironía de parte de Jesús. Porque delante de la santidad de Dios, el más pequeño de los pecadores es muy, muy, muy pecador. Pero tú no te sientes así. No, tú no eres tan malo. Yo no hago daño a nadie. Delante de la santidad de Dios, cualquier pecado necesita su perdón, necesita su restauración. Y si eres consciente de que Dios te ha perdonado todos tus pecados, todos, y tú y yo sabemos cada uno los nuestros, entonces no puede ser más que como aquella mujer fue, darlo todo en ofrenda de gratitud a Dios. Y no me refiero al dinero, que si fuera necesario también, me refiero sobre todo a tu vida, a lo mejor de ti, tu frasco de alabastro, lo más precioso que tienes, eso, para la gloria de Dios, porque te ama, porque te recibe, porque en vez de juzgarte y condenarte, te quiere restaurar, como hizo con aquella mujer. ¿Quién vas a ser tú hoy? No ignoremos que nuestra visión de quién es Jesús y la dimensión de su obra redentora, sumada a la visión del pecado en nosotros, puede hacer la diferencia en términos eternos, en términos de vida o muerte, de cielo o infierno. No importa con qué idea de ti mismo y de Jesús llegaste hoy a este lugar, pero si no es la que nos muestra la palabra de Dios, tu vida de aquí a la eternidad está en grave peligro. Cuidado con nuestras verdades. Ese es el título del sermón. Porque nuestras verdades, alejadas de la palabra de Dios, pueden hacer la diferencia entre el cielo y el infierno, hermanos, amigos. No importa con qué idea llegaste, si esta palabra la usa el Señor para que te quebrantes de todas tus dudas y verdades subjetivas y te entregues agradecido, agradecida a Dios, porque en su verdad Dios es un Dios que te ama y es el único que puede perdonar tu deuda para siempre. Por eso espero y deseo que después de un momento en que dejaré que cada uno en silencio ahí donde está pueda reflexionar sobre esta palabra, sobre cómo se va a presentar delante del Señor, podamos hacer nuestra juntos una misma oración, un mismo clamor, una misma alabanza a nuestro Dios. Una oración que dice lo siguiente: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar.
He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.